Doña Macarena, muy buenos días. Don Federico, muy buenos días. Encantada de estar con todos ustedes. Bueno, ayer usted dijo algo que es evidente, que no hay más que mirar lo que está sucediendo en los medios de comunicación. ¿Qué cree realmente que van a hacer estos tipejos? O sea, ¿qué cree que van en ese camino que usted denunció, yo creo muy acertado, que es a toda velocidad, ahora que la oposición está como tonta, vamos a aprovechar para todo lo que podamos avanzar ahora ya es terreno conquistado, que eso es la táctica comunista de toda la vida. ¿Por dónde cree que van a ir más? ¿Por lo de la persecución de la prensa libre o más bien van a insistir, por ejemplo, del salario mínimo que decían algunos medios que no iba a permitir el gobierno, que no iba a permitir, pero vamos a ver si es que manda Pablo Iglesias? ¿Cómo lo ve Pues, usted? don Federico, si tenemos en mente algunos ejemplos que ha ocurrido en otros países, y usted lo ha mencionado antes, o ayer también hice alusión en mi intervención en el Congreso, vemos que el cambio de régimen, cuando se pasa de un régimen democrático a un régimen dictatorial, en este caso un régimen comunista, no se produce porque exista una batalla en un único frente, sino que son todos simultáneos. Y la gran duda es cómo nos ha podido pasar esto, porque ayer también me lo decían a mí. Muchos venezolanos en las redes sociales daban las gracias por alzar la voz, por acordarnos de nuestros hermanos venezolanos, porque para mí son un ejemplo de lo que tenemos que ver, porque es el recorrido que está siguiendo este gobierno socialcomunista para consumar lo que usted viene diciendo, don Federico, y lo que le puedo asegurar, el Grupo Parlamentario Vox está denunciando desde el primer momento. Se ha producido un cambio de régimen, no un cambio de gobierno. Y le quiero decir, don Federico, que lo que tenemos que tener es los ojos muy abiertos para ver todas las evidencias que me permiten llegar a esta conclusión, que no es un bulo, como está intentando desprestigiar el gobierno a la oposición y concretamente a Vox, acusándole de lanzar mentiras con conocimiento para esconder la realidad. Yo quiero recordar que el primer indicio, la primera evidencia del régimen dictatorial que se nos venía encima tuvo lugar en el Congreso. Y bueno, está aquí Eduardo Inda para atestiguarlo. Solamente Vox alzó la voz para denunciar que de manera dictatorial y sectaria se había expulsado de manera inédita, no había ocurrido nunca en la historia de España, en el Congreso, a un periodista por espacio de un año, por haberse atrevido a publicar en OK Diario una fotografía a la que tuvo acceso del despacho del señor Iglesias para denunciar que había unido dos despachos para tener el megadespacho. Y la mayoría socialcomunista impuso la expulsión y la censura. Y alzamos la voz, don Federico, porque yo lo digo siempre, el totalitarismo no entiende de color. Y me es indiferente que le ocurra a OK Diario, que le ocurra a El Mundo, que le ocurra a La Sexta en este caso. O sea, le puedo asegurar que No ante se una preocupe cercenación que de derechos... a la sexta no le ocurrirá. Por desgracia, efectivamente es así. Pero ante una cercenación de derechos lo que no podemos hacer es una distinción de colores políticos, porque la libertad no es de derechas o de izquierdas, es de todos. Bueno, ¿por qué cree usted que no le contestó? Porque es la pose que lleva esta temporada, porque hoy es uno de los días en que tiene un triunfo absolutamente extraordinario. Además, como está consiguiendo los triunfos Pablo Iglesias sin pegar un tiro, porque es que sencillamente el gobierno se va rindiendo, como Falconetti está en seguir en la Moncloa. Y le da exactamente igual el resto y tal. Y el otro, que sí que tiene un proyecto, porque es Venezuela, efectivamente, bueno, pues va ganando. Hoy ha ganado, nada menos lo va a anunciar además con Escrivá, al que nos vendieron como el tipo formal que iba a impedir el disparate del salario mínimo generalizado, tal y cual. Bueno, no le ha durado un asalto. O sea, ya hoy van a hacer la rueda de prensa conjunta. O sea, ¿qué cree que está pasando ahí? ¿Qué cree que le está pasando al propio presidente del gobierno, aunque sea en funciones? Porque es que ha perdido, de hecho, el poder. Bueno, algunos periodistas que afortunadamente todavía mantienen una voz crítica y una voz libre están denunciando informaciones que les llegan y que apuntan a que la existencia de esas dos almas en el gobierno está produciendo distorsiones en las que va perdiendo el señor Pedro Sánchez y se va imponiendo el régimen totalitario y comunista de Podemos.
Y esto es lo que estamos viendo con ejemplos muy concretos. Hace 2 días estaba diciendo la ministra de Hacienda, que no iba en el corto plazo a establecerse esta renta mínima. Y ayer ya tuvimos conocimiento que va a ser dentro de 2 días. Y es lo mismo que ocurrió, por eso yo ayer lo mencionaba, después de la tragedia de Vargas en Venezuela, que fue cuando se consumó, aprovechando esa catástrofe natural, el régimen chavista, lo que se impuso fue una política de dependencia. Si es que el plan pasa por destruir el Estado, por destruir la nación, por destruir los medios de producción, el tejido empresarial, para luego hacer dependiente a la ciudadanía, pues con esta renta mínima. Y en el camino se pierden los derechos y libertades. Hay un problema, hay gente que es optimista al respecto y gente menos optimista. Los que creen que los jueces al final, porque naturalmente para hacer esto hay que cargarse todo el Estado, todo el régimen constitucional del 78. Es imposible sacar adelante esta agenda política si tú no te cargas el régimen que además es el que hemos votado los españoles. Ellos necesitan cargarse el régimen. Sin embargo, cuando uno ve la dispersión, por decirlo así, de la oposición, pues la verdad es que pierde bastante confianza, porque no hay manera de ver un frente unido. Es más, hoy hay una entrevista de Inés Arrimadas que, bueno, es como para deprimirse, pero no ir al psiquiatra para no hacerle llorar. ¿Qué es lo que cree que está faltando? Porque algo faltará también, incluso en su partido, para no encontrar los españoles una acción concertada, una acción que realmente tenga la fuerza de una enorme, de una gran representación popular, porque hay que recordar que es que este gobierno está hecho con palitos sueltos de aquí y de allá, pero que no representa en absoluto la voluntad popular. La gente no fue a votar pensando que esto era una opción comunista. La gente fue a votar porque le dijo Falconetti que no podría dormir si tuviera que formar gobierno con los comunistas. Y esa es la realidad, don Federico, porque los comunistas, hay que recordar que tradicionalmente en España no han supuesto más de 2 millones de personas. Y el problema que ha ocurrido aquí es que por medio de un fraude electoral se ha alzado el comunismo en la Moncloa, previo fraude al electorado, porque se dijo que no se iba a pactar con estos señores. Y lo que se ha hecho finalmente es todo lo contrario a lo que se prometió, al igual que con separatistas, independentistas. Yo, don Federico, verá que desde luego mantengo un discurso coherente. Lo que le dije hace 8 meses es lo que hoy puedo reiterar respecto de Ciudadanos, que no son una oposición al Partido Socialista. Y lo digo con total respeto hacia sus votantes, a quienes estoy convencida encontrarán formaciones políticas mucho más coherentes con lo que son sus postulados, que en su día les llevaron a votar a esa formación. Lo que vimos en el pleno de la semana pasada y en este pleno, una situación de total rendición a este gobierno socialcomunista, hace que queden automáticamente excluidos del concepto de oposición. Ayer yo vi una actuación extraordinaria en el señor Casado, la señora Cayetana Álvarez de Toledo, en el señor Teodoro García Egea. Vi una actuación extraordinaria, por supuesto, de los dirigentes de mi formación que hicieron uso de la palabra. Y vimos una esencial unidad en denunciar claramente los atropellos que está cometiendo este gobierno. El problema es cuando hay que pasar de las palabras a los hechos, a la acción. Y en ese punto, don Federico, lo que puedo asegurar es que Vox no se mueve de su línea central, que es ser coherentes, que es, desde luego, no tragar con imposiciones, porque la historia nos va a juzgar, don Federico, como se ha juzgado siempre. Y en esta historia hay culpables, pero también hay cómplices, y nosotros tenemos muy claro en qué lado de la historia queremos estar. Ayer, como siempre venimos haciendo, intentamos alzar la voz para defender la libertad. Posteriormente vimos cómo pues esos medios de comunicación que evidentemente se sintieron aludidos porque, como bien dice don Federico, dijimos con nombre y apellidos a quién está detrás de las bambalinas que está moviendo este régimen, pues lo que yo puedo decir es que nosotros defendemos la libertad de todos, lo reitero, ni de derechas ni de izquierdas, porque el totalitarismo no entiende de colores. Y por eso están en la batalla del relato, don Federico. Por eso intentan ocultarnos los muertos, con no pocas complicidades, tanto de la televisión pública de todos los españoles, a la que han prostituido, como por supuesto de los medios de comunicación afectos al régimen, porque lo decía Stalin, y usted lo sabe, don Federico, que es un gran experto en la materia. Un único muerto
es una tragedia. 1 millar de muertos es una estadística. Y los españoles, don Federico, día a día, con ya casi 20.000 compatriotas, según las cifras maquilladas del Gobierno, que han muerto, que han perdido su vida, lo que encontramos son frías estadísticas en los telediarios. Pero no estamos teniendo un conocimiento directo de la tragedia que está asolando a España porque no quieren que se nos muestren imágenes. La imagen que quieren que tengamos es la de esos famosos diarios de una cuarentena, precisamente con los actores del círculo del de la ceja. Porque lo que no quieren es que tengamos imágenes, y esto es también un elemento básico del comunismo, que nos permitan recordar. Lo que no se ve no existe, lo que no existe no se recuerda, lo que no se recuerda no se castiga. Bueno, vamos a ver, cedo la palabra, la pregunta, porque precisamente fue El Mundo el que sacó esas imágenes y hay que ver cómo lo han puesto. O sea, estos, los de New Trola. O sea, es que son los comisarios. Es decir, aquí es que todo el mundo quiere ser comisario para sus venganzas particulares. O sea, esto es una cosa, yo no sé cómo la gente no lo ve, porque está más claro que la luz. Pero, en fin, a ver, otras perspectivas. Sí, buenos días, señora Olona. Gracias, Federico. Nosotros vamos a seguir manteniendo un compromiso con la verdad y, por lo tanto, con la libertad de información a lo largo de estos días, mientras las fuerzas nos sostengan, que espero que sea durante bastante tiempo. Y en este sentido le quiero preguntar a la señora Olona, que especialmente al comienzo de su intervención ha hecho una defensa encendida de la libertad, entiendo que también de la libertad de información. Vox, sin embargo, no siempre ha sido especialmente tolerante con las críticas que recibía de algunos medios de comunicación. Quiero saber si esta situación que se está produciendo ahora va a hacer que reconsideren esas posturas. Muy buenos días, encantada de saludarle. Lo primero, darle las gracias como ciudadana, no ya como dirigente política, por la valentía que han tenido, pues efectivamente, al igual que otros medios, y con esa gran exclusiva que ofreció Fernando Lázaro, que es un periodista extraordinario. Periodista formidable. Efectivamente. Amigo también de esta casa, de radio. No, de toda la vida. Si es que lo mejor de la casa siempre está aquí. Desde luego, don Federico. Bien, Vox no coarta la libertad de expresión, la libertad de información periodística, y lo venimos manteniendo, guste o no guste. Nosotros lo que no toleramos son activistas políticos, de tal manera que no hay ningún tipo de censura cuando tenemos actos públicos de comparecencia. Yo estoy en el Congreso de los Diputados y lo puede ver cada vez que tengo oportunidad, tanto yo como cualquier otro representante de Vox. No hay ningún tipo de censura. Estamos abiertos a todas las preguntas que nos quieran hacer cualesquiera medios de comunicación. Pero lo que sí decimos es que si un medio de comunicación, o en un momento puntual un periodista, no es periodista, y lo demostramos, sino un activista político, pues cuando organizamos actos privados, nosotros decidimos quiénes entran y quiénes no entran en nuestra casa. O verdaderamente nos es exigible cuando estamos en nuestra casa que si encima nos están abofeteando, sigamos dejando entrando, pues en nuestra casa no. Pero eso no significa ningún tipo de censura, porque ya le digo, cuando hacemos actos públicos, en ese momento estamos abiertos a que se nos efectúen cualesquiera preguntas y estamos sujetos, como no puede ser de otra manera, a la crítica. Yo quiero aprovechar, si me permiten, no solamente quiero darles la enhorabuena por esa fotografía. ABC también había publicado la fotografía de los ataúdes en Barcelona, sino por la exclusiva que hoy Kiko también ofrece en su medio de comunicación, efectivamente, y a la que don Federico ha hecho alusión antes de esta tertulia, respecto de los contratos adjudicados a esa empresa que fue investigada, que está siendo investigada presuntamente por estar implicada en el pago de sobornos en Angola. Pablo Raiz y Sara, no Pablo, disculpen, sí, exactamente. Sí. Bueno, como sabe don Federico, en esa investigación yo tuve una etapa previa en mi vida profesional durante los meses que estuve en Mercasa, que es una de las 2 empresas públicas que están imputadas por corrupción en transacciones económicas internacionales con Angola por el pago de sobornos para adjudicarse contratos. Y efectivamente esta empresa, cuando he visto la noticia, pues bueno, para no revelar información reservada, lo que sí que les puedo asegurar es que vamos a llevar no solamente una férrea defensa de la libertad en el Congreso de los Diputados, sino además una férrea defensa del erario público. Y eso va a pasar por recabar y auditar hasta el último contrato de adquisición de material, porque también recordemos que la hija del señor Chávez vive actualmente en Nueva York con, según publicó Forbes, más de $3.000 millones.
Igualmente, la hija del comandante Castro, también según Forbes, recibió una herencia del papá comandante de más de 900 millones de dólares. Así que si La alguien... famosa cuenta del comandante en Suiza, que lo convertía en uno de los hombres más ricos del mundo. Efectivamente. Después de la familia Deng Xiaoping, hay que decirles, porque ha prosperado mucho la familia Deng Xiaoping desde que estaba en la cárcel. O sea, así yo no sé qué pasa, que es que se forran estos tíos, ¿eh? Pues eso precisamente, don Federico, es lo que hay que dejar muy claro, porque el ser humano tiende a tener una memoria muy frágil. O sea, no me extraña que el señor Pablo Iglesias quiera imponer su régimen comunista. No está pensando en el bien de los españoles, y así nos lo demuestra la historia, sino en el bien suyo particular, porque el régimen comunista lo que algo demuestra es que hace muy, muy ricos a quienes están en el poder, no al pueblo, al que asumen en la más absoluta miseria, pero sí a los dirigentes políticos. Entonces, llevaremos a cabo una férrea investigación de los contratos, no solamente el que ustedes han desvelado en El Mundo en el día de hoy, sino igualmente ya hemos reclamado todos los expedientes administrativos por los que se ha encomendado de manera directa a una cooperativa vasca, de la Corporación Mondragón, la fabricación de 60 millones de mascarillas, tratándose de una empresa vasca que no tenía experiencia previa en la fabricación de este material, que no tenía las materias primas y que no tenía la maquinaria. Así que vamos a hablar mucho sobre el erario público. Una curiosidad, Macarena, y devuelvo las preguntas o a lo que mande Rosana, que es la que manda aquí. Pero, ¿por qué hacen esto? Es decir, ¿por qué cree usted que se fijen? La empresa esta del baturro maltés, que es al que le habían encargado la compra, experto en compra de voluntades. A mí me extrañaba que un tío de Zaragoza fuera experto en Angola, en Mauritania. Digo, esto qué raro. Esto suena más bien a lo típico de Francia. Monsieur Afrique, que era el encargado de la corrupción, de canalizar la corrupción, pues para no pagar de más dentro de lo que siempre pagaban, que eran las coimas de Uganda, de Idi Amin, los diamantes de Bokassa. Si es que esta historia la conocemos porque es la historia de Europa. La corrupción estaba canalizada con un ministerio completo que llamaban de la francofonía, y era más bien de la latrofonía, porque era simplemente como se robaba el dinero de los africanos para que de todas maneras los contratos se quedaran en empresas francesas, muchas estatales. Pero ¿por qué recurren a este tipo de tuercebotas? Porque yo creo que era inevitable que los pillaran. O sea, ¿por qué? ¿Es porque hay comisionismo también? Yo decía ayer, como el comisionismo es la otra cara del socialismo, bueno, pues será que se lo están llevando. Es que no entiendo por qué recurren a gente de un nivel, como usted decía, que técnicamente no hay manera de sostenerlo. De ninguna forma, que más tarde o más temprano te va a dejar tirado porque es una pandilla de inútiles. Bueno, desde luego, don Federico, si hablamos en abstracto, por no entrar en detalles concretos, las tramas habituales de pago de comisiones a funcionarios públicos en el extranjero, o sea, sobornos, para adjudicarse a cambio contratos públicos multimillonarios, porque aquí recordemos que el famoso mercado de Angola costó más de 200 millones de dólares, pagados por el gobierno de Angola. Y desde sí, pero luego, que el círculo del dinero al mercado creo que llegó apenas la tercera parte, ¿no? Bueno, a fecha de hoy, o al menos de hace unos meses, el mercado todavía no estaba en funcionamiento. Con eso se lo digo todo. Desde luego, don Federico, la trama habitual lo que evidencia es que en estos intercambios de flujos monetarios donde hay unos sobrecostes extraordinarios, hay que seguir la trazabilidad económica, porque al final lo que aflora es que todo esto está motivado por un interés económico del que los promueven para acabar obteniendo pues no pocos beneficios económicos a través de la desviación de fondos públicos. Por eso se le denomina corrupción en transacciones económicas, sean nacionales o internacionales. Yo sí le puedo decir, don Federico, que por supuesto con el sigilo y con la reserva que debía mantener cuando como secretaria general de Mercasa llevé a cabo la investigación interna, me sorprendía poderosamente, y ahora ya lo puedo decir abiertamente porque ya se ha hecho público el auto que concluye la instrucción, al menos en la pieza de Angola,
que la prensa procediera a castigar mediáticamente exclusivamente a determinados dirigentes que podían estar afectos o que estaban vinculados al Partido Popular, alguno de los cuales, por cierto, ha resultado exculpado en esa pieza. Cuando yo, que estaba en la investigación interna, pues uno simplemente tenía que ver el periodo investigado, que es desde el año 2000 hasta el año 2017, para hacer cuentas, don Federico, y ver qué partidos políticos han pasado por el poder desde el año 2000 al año 2017. Y recordemos que Mercasa es una sociedad pública que depende, está tutelada por el Ministerio de Agricultura. Bueno, pues o sea que esto no ha hecho más que empezar. Se lo aseguro. Bueno, ¿alguna cuestión más o vamos a ver cómo Eduardo está el cauce? Eduardo Inda quiere preguntar. A ver, Eduardo. No, simplemente subrayar que Macarena Olona fue de las pocas personas que nos defendió a los periodistas de OK Diario cuando publicamos las fotos del despachazo de Iglesias, que como es normal en él, no podía tener un despacho normal y tuvo que unir, no recuerdo bien ya si eran 2 o 3 despachos. Publicamos las fotografías. Qué vergüenza que me sepa mejor la información de OK Diario y yo que tú. O sea, es una vergüenza total. En cualquier caso, he de recordar que ocurrió aquello y entonces se reunió la mesa del Congreso y por unanimidad, con los votos del Partido Popular, de la señora Pastor y del señor Suárez, de don Adolfo Suárez, que si su padre resucitase seguramente a lo mejor le daba un gorrazo, decidieron expulsarnos del Congreso. Y luego nosotros recurrimos al Supremo y el Supremo falló en contra de la decisión de la mesa del Congreso y nos reintegraron inmediatamente. Es decir, que es que lo de restringir las libertades ya cuenta con el favor muchas veces de algunos partidos, en fin, acomplejados, atontados y en fin. Y es muy importante porque quiero recordar, insisto, que Macarena Olona fue una persona que nos defendió en todo momento y puso la voz el grito en el cielo por todo lo que estaba pasando. Bueno, pues lo último que le quería preguntar yo a Macarena es cómo va la situación familiar en casa, cómo se cría esa criatura. Ay, don Federico, pues con muchas ganas de que cumplamos esa promesa y paseemos carrito juntos, si Dios quiere, y podamos hablar además de Off the Record, que va a ser muy interesante. Gracias a Dios pasé la cuarentena completamente aislada y eso provocó que no haya tenido mayor riesgo sobre el pequeño, y ahora yo ya completamente recuperada y criándose, pues hecho un trasto. Bueno, sea feliz. Sí, mucho. Bueno, pues eso también hay que recordarlo porque esto a los malos les joroba mucho. O sea, que la gente en la oposición sea feliz, y esto les pone les indigna. O sea, por eso hay que recalcarlo, yo siempre lo digo. Y además mi abuela vivió 107 años. Perded cualquier esperanza, caeréis antes. A lo mejor sale o no sale, pero les joroba mucho. O sea que mucho ánimo, que se siga criando bien la criatura, y esto es una batalla que acaba de empezar. O sea que nos hará falta todo el mundo y todo el mundo será poco. O sea que mucho desde ánimo. Luego, hay que resistir. Claro que sí. Muchas gracias. Federico, gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para todos. Son tiempos difíciles y en Endesa queremos que no te falte la energía. Por eso, trabajamos 24 horas al día para garantizarte el suministro. Damos facilidades a pymes y autónomos y también en los servicios de reparación urgente a hogares. Infórmate en endesa.com.